Padre, te damos la bienvenida. Te damos la bienvenida, Padre Santo, misericordioso Señor. Gracias te damos por tu infinito amor, porque nos traes con cuerdas de amor a buscarte, a escucharte, Papito Dios, a alabarte un poquitico, un poco tiempo, aunque no tengamos la mejor voz, Papito Dios, no seamos los más diestros con la guitarra, con el instrumento, Papito Dios. Lo queremos hacer desde el corazón, con mucho agradecimiento, Papito Dios, y con mucha humildad, reconociéndote como nuestro Señor, como nuestro Salvador, al único que le damos dar nuestra adoración, nuestra alabanza, la honra, la gloria por siempre, Papito Dios. Te da muchas gracias por tu infinita misericordia, por el cariño con el que nos has mirado. Y te pido para que bendigas a todos estos varones que están tratando de llegar a sus casas para conectarse a esta reunión. Bendícelos, Papito Dios. Sabemos, Padre Santo, que es necesario ir a cuentas en este momentico contigo. Así es, Dios. Por eso te pedimos, Padre Santo, que perdones en el día de hoy. Señor Jesús. Todos esos momentos en los que yo tuve pensamientos inadecuados, Papito Dios, tuve miradas en las que había odio, en las que había envidia, en las que había rencor, Papito Dios, te pedimos perdón si hoy tuvimos la oportunidad de hablar de ti y no lo hicimos, te pedimos perdón y permítenos ser más diligentes y ser más proactivos a la hora de hablar de ti, Papito Dios, a la hora de bendecir, que nosotros estemos ahí de primeras, pero que nunca estemos en primera línea si es para maldecir, Papito Dios. Te damos gracias porque sabemos que tu misericordia es grande y eterna para con nosotros. Te damos gracias por permitirnos ser tus hijos por medio de Jesucristo. Te damos gracias, Papito Dios, porque reconocemos que, como dice tu palabra en Salmo 40, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y sabemos, Papito Dios, que en este momento tú lo estás haciendo desde el cielo. Gracias, te damos, Papito Dios. En el versículo dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Así es, Padre Santo, necesitamos de ti. Sabemos que si tú no vas al frente de nosotros, va a ser muy difícil que nosotros emparejemos el camino, Papito Dios, que nosotros enderecemos nuestros pasos. Te pedimos que nos ayudes a buscarte con diligencia, Papito Dios. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Por eso, Padre Santo, esta tarde queremos cantarte esta canción con lo profundo de nuestro corazón y queremos darte lo mejor que tenemos en este momento, que es todo nuestro ser, para escucharte, Papito Dios. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor eterno, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Yo te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Y yo te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Así es, Padre Santo. Queremos darte lo mejor
Y lo mejor que tenemos en este momento, papito Dios, y creo que es por siempre, papito Dios, es nuestro corazón, que lo entregamos en tus manos para que sea moldeado según tus sagrados designios, papito Dios. Te damos gracias por escuchar esta canción, Papito Dios, que lo hacemos todos desde el corazón, Papito Dios, porque queremos darte lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro fruto, lo mejor de nuestro tiempo, Papito Dios. Te damos gracias por tu infinita misericordia, por visitarnos en esta tarde. Aún así, Papito Dios, te pido para que bendigas de manera sobrenatural a Edward y él hable tu bendita palabra, Papito Dios, la palabra que está en Romanos 2 y 3, Papito Dios, que él lo hable con valor, con humildad, con verdad de lo que tú dices en la palabra, que sea el Espíritu Santo hablando a través de él. Y bendice, Papito Dios, desde ya todo ese tiempo que él ha invertido, Papito Dios, preparando este tema para glorificarte a ti. Reconocemos que a ti es la alabanza, la gloria y la honra por siempre, Señor. Te oramos, Padre Santo, es en el nombre de tu amado Hijo Jesús. En la presencia del Espíritu Santo y dándote muchas gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia. Amén, amén Amén. y bienvenidos Amén. todos, muchachos. Amén. Bienvenidos Amén. todos muchachos. Muy bien. Bueno, señores, ¿qué más? ¿Cómo van? Buenas noches para todos. Bueno, como lo decía Julio, vamos a hablar hoy de Romanos 2 y 3, ¿cierto? Entonces voy a compartir mi pantalla, por favor, me confirman si la pueden ver ahí. Sí, señor. Ok, bueno. A manera de contexto del libro de Romanos, pues lo que, como para hacer un recorderis de lo que habíamos hablado hace 8 días que nos traía Oscar, este libro es uno de los primeros que está en el Nuevo Testamento después de los Evangelios, justamente después de Hechos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de Romanos, pues obviamente necesariamente tenemos que hablar de su autor, ¿cierto? Y recordemos quién era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso fue una persona, eh, un romano judío, tenía dos nacionalidades, fue incluso militar romano, y él estuvo casi que encargado como fariseo, como defensor de la ley de Moisés, en perseguir a quienes, digamos que no cumplían la ley, ¿cierto? Que eran los discípulos de Jesús. Y estuvo persiguiéndolos un tiempo hasta que tuvo un encuentro con Jesús, directamente con él, y se hizo apóstol, ¿cierto? Y nosotros lo conocemos como Pablo. Entonces, Pablo es el autor de Romanos y de muchos otros libros, de las cartas a los Corintios, a Tesalonicenses, bueno, hay muchos libros que se le atribuyen a él por cartas que él enviaba a esos pueblos. ¿Cuál es la importancia de Romanos? Que es una carta que él envía a Roma, donde ya había digamos, como una pequeña iglesia cristiana, y había mucha transgresión pues había mucho pecado, ¿cierto? Entonces, él escribe Romanos, y en el capítulo 1, él primeramente hace como esta presentación. Bueno, aquí hay una, como para saludar a todos. Está Gabriel, Julio, Fabio, Alexander Mesa, Julián Ochoa, Fernando Cano, bienvenidos todos. Como hoy tenemos 2 capítulos completos para revisar, vamos a ir, digamos, un poquito más diligentemente con este tema de, de la lectura. Y voy a hacer este resumencito aquí en un minutico, y nos metemos de una vez en capítulo 2 y 3 por temas, ¿cierto? Ellos están divididos por temas, y vamos a repasar 5 temas que están en estos 2 capítulos. Entonces, primeramente, como en Romanos 1, lo que hablábamos hace 8 días, nos contaba Oscar que la salvación está para los que creen, ¿cierto? Y que en esta primera parte del capítulo 1, que es la buena noticia de Dios, es que Dios nos hace justos por medio de la fe. O sea, lo mismo que estamos hablando, ¿cierto? La salvación es para los que creen, y también nos justifica esa misma fe, esa misma creencia.
Sin embargo, Pablo exhorta al pueblo de Roma porque estaba, digamos, como muy, muy liberado, ¿cierto? Como muy libertino. Pues si nosotros recordamos como esa historia romana de banquetes y de todo ese tema de los emperadores romanos que siempre fueron como muy, muy dados a los excesos, a ese tipo de cosas, entonces Pablo exhorta a esa iglesia cristiana y le dice que debemos cumplir la ley de Dios, pero que eso no nos va a salvar, ¿cierto? Como decía en la primera parte, la salvación es para los que creen y no debemos cumplir la ley de Moisés, por salvación, pero sí la debemos cumplir, ¿cierto? Y él dice que Dios abandona al pecador. Al final del capítulo 1, él dice que Dios abandona al pecador. No es que lo deseche y que ya no sea su hijo, porque recuerde que no podemos deshacer ese pacto que tenemos con Dios, pero cuando una persona, ya conociendo qué es lo bueno, qué es lo malo, decide hacer lo malo, Dios dice, bueno, te voy a dejar hacerlo, o sea, lo abandona al pecado, ¿cierto? Al pecado lo abandona al pecado. Y empecemos con el capítulo 2. Y él empieza haciendo una exhortación a los judíos, hablándoles acerca del juicio que Dios tiene contra el pecado. Y arranca hablándoles acerca de cuando nosotros creemos que por conocer un poco sobre todo el tema de las bendiciones de Dios y demás, nosotros nos creemos jueces. Y es una parte bien interesante. Este capítulo 2 lo vamos a tomar en dos temas y el primero es el juicio de Dios, lo voy a leer todo y después de que termine esta partecita vamos a discutirlo. Entonces les invito a que lean conmigo. Tal vez bueno, esto está en Nueva Traducción Viviente. Probablemente en sus Biblias, si las tienen en Reina Valera, va a estar un poquito distinto el texto, pero obviamente el mensaje, la idea es que sea, que nos quede muy, muy entendido, ¿cierto? Entonces, por eso traemos en Nueva Traducción Viviente. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos. Está hablando de los pecadores, pero tu maldad es igual a la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y que merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios, en su justicia, castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que Dios es contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No es, no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo mismo, según lo que haya hecho, perdón. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien. Pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad. Y en cambio, viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Recuerden que los gentiles son las personas que no eran nacidos judíos, ¿cierto? Que son personas que llegaron al cristianismo pero que no fueron nacidos judíos. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles. Pues Dios no muestra favoritismo. También en otras versiones dice, Dios no hace acepción de personas, ¿cierto? Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios, y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen.
pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Pues los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Bueno, voy a dejar de compartir un segundito para que podamos conversar. Bueno, me gustaría que en esta pequeña parte que ya acabamos de leer, me cuenten que puede ser un poquito complejo, pero nosotros somos gentiles. Muy bien, eso Julio lo dijo en el chat. Es muy importante, hay una diferencia que hace entre salvación y la ley, ¿cierto? O sea, nosotros no vamos a ser salvos por la ley. Es una cosa que discutíamos cuando estábamos preparando el tema. Y yo, para mí siempre, para mí la ley empieza por los 10 mandamientos, ¿cierto? Para mí los 10 mandamientos son como una guía para vivir bien. Pero cumplirlos no me va a hacer salvo, me va a hacer salvo creer en Jesús, ¿cierto? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero me gustaría que me contaran en esta pequeña parte si hay alguna inquietud, si hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. ¿Quién dijo yo? O les pregunto, usted, o Oscar. Está silenciado. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Seguramente hay muchas cosas en este pasaje, porque esto está lleno de pura proteína espiritual. Es muy denso, sí. Sí, me parece muy bonito cuando él nos dice que nosotros no deberíamos de juzgar a nadie. Entonces ahí empezamos a entender la gracia de Dios, porque Dios es el que juzga. Además, nosotros no debemos juzgar a nadie, porque Él dice, y tú que juzgas a los demás, tú haces lo mismo. Eso está en el versículo del 1, en el versículo 1, que dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, o sea, a las otras personas, pero tu maldad es igual a la de ellos, y no tienes ninguna excusa, como dices que sos perverso y merecen, como dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a los otros también practicas las mismas cosas. El primer aprendizaje que yo veo acá es, yo por eso muchas veces digo, no, es que este man merece tal cosa o merece la otra, ¿cierto? Y ahí nosotros no deberíamos de meternos en eso. Ahí estamos siendo jueces. Sí, porque eso no nos corresponde a nosotros, porque nosotros también somos pecadores. Y Dios nos dice, el pecado es pecado. Y el tema que está hablando Eduardo es juicio de Dios contra el pecado, y el pecado es pecado. No importa el tamaño, es pecado. ¿Sí me entienden? Entonces me parece que eso es una parte muy, muy importante. Y quisiera, no sé, de pronto, Eduardo, si molesto, no sé, en el versículo 15, le quiero aclarar una cosa que nos puede ayudar a todos mucho. Dice, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Entonces, mira que aquí ya está hablando sobre la propia conciencia. ¿Sí o no? Que es una parte bien bonita también. O sea, es una parte muy linda. Los gentiles no han sido educados en la palabra, en la Torá y en claro. Y yo les voy a poner pero son buenos por naturaleza, digamos, ¿cierto? Claro, serán juzgados por su naturaleza que hay en su corazón. Porque muchas veces a mí me han preguntado, bueno, ¿y qué pasó con los indios de América cuando se murieron y no había llegado a Jesús? ¿Sí me entendés? ¿Qué pasó? Esa gente se muere porque no creyeron en Jesucristo. El versículo 15 dice, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan
o bien les indica que están haciendo lo correcto. Serán juzgados por su propia conciencia. Aquellos que no han recibido a Cristo serán juzgados por su propio proceder y su propia conciencia. Ellos comparecerán delante de Jesucristo y Jesús les dirá: buen obrero y fiel has sido. Así no hayan conocido de Jesús, esas personas que no tuvieron la oportunidad, Dios los va a rescatar, porque eso es una pregunta teológica muy importante que a mí me habían hecho, pues, y que me han hecho varias veces. Y aquí en ese versículo nos lo hablan con claridad. Es la propia conciencia, Dios juzgará su conciencia. Ya, Edward, eso era lo que tenía como... Fabio Díaz. A ver, con respecto, y qué chévere, pues tocar el tema, si me aclaran lo que me estaba compartiendo Oscar acerca de los que no han conocido de Jesucristo. La pregunta mía es, estamos hablando del ejemplo que puso para los indígenas cuando no habían sido colonizados y no había quienes hablara de la palabra, ¿sí? La pregunta mía es, estamos hablando, o sea, no podemos decir lo mismo del tiempo actual, donde hay personas a las que sí se les ha compartido de Cristo, pero no lo han recibido. Esa es la inquietud, o sea, esos no cuentan, en eso están a ser juzgados por su propia conciencia. Ese juicio se lo dejo al Señor, que es la primera parte que vimos, ¿cierto? Porque esos son temas muy áridos. Pero Dios dice que la mesa está servida, y Él pone un ejemplo en el Nuevo Testamento cuando dice que el gran Señor invitó a un banquete. ¿Sí me entendés? Y entonces los que invitó, unos dijeron: no, es que yo estoy reparando un arado. Los otros: no, es que yo tengo que ir a enterrar a mi papá. El otro: no, es que yo compré una tierra y la tengo que ir a... ¿Qué fue? Listo. Entonces vengan todos los que sí escucharon, y los otros no fueron al banquete. Entonces, eso se lo dejamos al Señor. Pero por ahí es Fabio, pues. O sea, la mesa está servida. Porque Yo el creería versículo... Dale, Fabio. Qué pena, Julio. El versículo que se nos ha dado en la palabra para invitar a personas que conozcan del Señor, el que dice aquí que yo estoy a la puerta y llamo, Sí. ¿cierto? Y entonces Correcto. ese llamado del Señor lo hacemos, somos instrumentos del Señor para tocar a la puerta de otros para que lo conozcan. Y hay algunos que no abren la puerta. Perfecto. Ahí lo dejo sin intención de polemizar, pero... Sí, pues eso le corresponde al Señor, porque eso es lo que nos está enseñando la palabra en el primer versículo. ¿Tú qué vas a juzgar? No sé, Pero ya no. es muy válido todas esas conversaciones, todas esas afirmaciones o todos esos conceptos, porque a la pregunta lo que Oscar decía que le han preguntado, a mí también me lo han preguntado, inclusive le preguntan, ¿no? Por el tema de los niños, de los bebecitos que mueren. Y son temas que uno dice, realmente las respuestas no las tengo, porque verdaderamente Dios es el que va a juzgar, pero creo que Dios también tiene cuidado de sus criaturas, en este caso de los bebés. Dios tiene cuidado de sus criaturas porque son hechura suya. Y frente al tema, yo creo que hay una cosa bien importante. Eh, bueno, para corroborar lo que está haciendo Fabio, también hay un ejemplo muy bíblico que creo que está en Lucas en los capítulos finales, donde están los dos ladrones, ¿cierto? Los dos ladrones están todos al lado de Jesús, solamente que uno lo reconoció y el otro no. Y ustedes ya saben el desenlace, ¿cierto? Jesús le dijo a uno: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El otro, verdaderamente, Jesús no le dijo nada, y por tanto creería yo que él no tuvo la salvación. Entonces yo creo que las personas van a escuchar de Jesús, y todo es un tema de si crees o no. Si crees en Jesús, con toda seguridad vas a estar en el reino. Si no, no. Y en eso profundiza un poquito Romanos ahí más adelante. Y en Romanos hay una cosa muy importante que creo que algunas vimos el tema, no recuerdo bien, pero habla muchos de lo que está saliendo de tu corazón. ¿Qué es lo que está saliendo de tu corazón? Si de tu corazón sigue saliendo el juzgar, yo creo que ahí tenemos que trabajar cada uno de nosotros mismos, y tenemos que ir a cuentas con el Espíritu Santo a que Él nos muestre si yo estoy juzgando demasiado, si estoy hablando de más, si estoy criticando mucho, porque finalmente él nos dice ciegos, porque miras la paja en el ojo ajeno, pero no la viga que tenés en tu ojo. Entonces yo creo que aquí también es un llamadito a la cordura, a la sinceridad de nosotros mismos, a decir: venga,
calle el piquito, mijo, y empiece a analizarse usted mismo, porque usted es el que se puede cambiar. Usted no puede cambiar a Oscar, ni a Fabio, ni ¿cómo es que se llama el compañero que está conectado con 89-808? Jonathan, no. Jonathan, Jonathan. Jonathan. Usted no puede cambiar a Jonathan, no puede cambiar a Gabriel, etcétera, etcétera. No podemos cambiar a nadie, pero yo, Julio César Osorno, sí puedo, de la mano del Señor, de lo que Él me va contando cada que yo me conecto con Él, cada que me tengo una reunión con Él me puede ir mostrando cosas, yo puedo decidir cambio o no. Gracias, muchachos, esa es mi intervención. Bueno, sigamos. Los judíos y la ley, a partir del versículo 17. ¿Puedo hacer otra antes de que pasemos ahí? Sí, señor. El título de este capítulo se llama Juicio de Dios contra el pecado. Y me parece que el título es tan apropiado porque es contra el pecado, no contra el pecador. Porque Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y eso tenemos que tener claro porque nosotros somos pecadores y sabemos que Dios nos prometió que nos amaría. Porque Dios no quiere Dios no nos está pidiendo perfección. Lo que Dios quiere es que no hagamos lo malo. Y cuando lo hacemos, Él está dispuesto a perdonarnos. Y entonces no caigamos en el error de que cuando cometemos una embarrada nos alejemos del Señor. Porque Él no nos está odiando a nosotros. Él odia el pecado, no al pecador. A nosotros nos sigue amando. Listo, eso era. Bueno, a partir del versículo 17 habla de los judíos, la ley, ¿cierto? Lo que está hablando Oscar. ¿Qué pasa con la ley entonces? Estamos hablando que somos salvos por fe, por creer, ¿cierto? Por creer en Jesucristo. Y a partir del 17 nos dice lo siguiente. Tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada, hablando de Dios. Sabes bien qué es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Voy a repetir eso. En el 19 dice, tú estás convencido de que tú eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda verdad. Voy a repetir ese 20. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda verdad. Yo pienso que en ese pequeño versículo, yo creo que ahí Pablo está hablando de Saulo de Tarso. En el 21 dice, ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman en nombre de Dios por causa de ustedes. O sea, de los judíos. La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Yo creo que hablamos de esto antes de seguir, Oscar. Me parece que es prudente porque es un puntico ahí que puede ser algo complejo. Cuando nosotros hablamos de la circuncisión, estamos hablando de un rito muy importante para los judíos, ¿cierto? En el que ellos, digamos que se consagraban a la ley de Dios y a Dios, ¿cierto? Y había mucha acepción de personas, o sea, los judíos diferenciaban, y todavía lo hacen, se diferencian mucho de los que no son judíos por ese tema de circuncisión. Pero eso, digamos que es una marca física de algo que es la fe nuestra, ¿cierto? Pero eso no hace que una persona sea santa, o que una persona sea obediente, o que una persona ya sea santa.
¿cierto? Entonces lo que está hablando Pablo ahí es que en ese momento que los judíos se sentían tan orgullosos de ser circuncidados, que no pensaran que eso ya los matriculaba en los cielos, ¿cierto? Ni que eso de una vez los hacía salvos, ni que los hacía santos. Y eso aplica mucho para nosotros hoy, porque probablemente nosotros no tengamos una marca física que somos cristianos, pero sí nosotros tenemos la conciencia de conocer un poquito más acerca de Jesús, acerca de lo que tiene preparado para nosotros, de que Él nos justifica, de lo que Dios tiene preparado para nosotros, pero nosotros no podemos hacer acepción de personas con una persona que no conozca lo que nosotros hemos podido lograr conocer como, en la iglesia como el caso de hoy, ¿cierto? O sea, no pensarnos diferentes a los demás. Y eso es precisamente lo que está hablando un poquito Pablo ahí. No sé si me apoyas un poquito ahí, Oscar, como en ese concepto de la circuncisión. La circuncisión nace con Isaac. Cuando Abraham tiene a Isaac, él le manda que lo circuncise al 8º día de nacido. Y todo el pueblo de Israel, todo varón, tiene que ser circuncidado a los 8 días de nacido. Tiene unas connotaciones físicas importantes porque por salubridad eso ayudaba mucho a tener contaminación en el pene, pues, de los varones. Y fuera de eso, entonces eso hacía que el, el, el hombre del pueblo de Dios era circuncidado. Muchas veces vamos a encontrar en el Antiguo Testamento que se refieren a los incircuncisos, porque no eran gentiles. Pero solamente eso es una muestra física de que pertenecen a Dios. Y dice ahí, en el versículo 25, la ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedece la ley de Dios. O sea, realmente pierde valor. Pierde valor cuando tú no estás en obediencia. De nada te sirve una muestra física, de nada te sirve algo que tú te hiciste cuando tu corazón está lejos. Y Jesús quita todo ese concepto de la circuncisión, porque él dice que lo que tenemos que hacer es nosotros circuncidar nuestro corazón, o sea, es entregar nuestro corazón, no lo físico. Entonces ahí pasamos de la ley, ahí hay un cambio importante, de que antes era todo gobernado por la ley que todos tenían. Entonces si estuviéramos hoy por la ley, nos tendríamos que hacer circuncidar, ¿sí? Pero no, ya no, porque es el corazón, es Dios, es Jesús el que ya rompió con eso. Entonces, no sé si soy claro ahí en eso, Sí, sí. sí, perfecto. Listo. Bueno, seguimos. Voy a repetir esa partecita. Dice, la ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes, judíos, que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No. Un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu, un elemento nuevo acá. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. Aquí, este último lo voy a repetir porque tiene muchos elementos que son nuevos, digamos, en la palabra, y que le da elementos distintos al tema de la fe, ¿cierto? Dice, pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padre judío ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No. Un verdadero judío es aquel que tiene un corazón recto a los ojos de Dios. Una verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón. Ahorita estamos hablando de qué puede producir los cambios en una persona, ¿cierto? En la humanidad, en nuestro esfuerzo, es imposible producir un cambio en una persona, así estemos hablando de nosotros mismos.
Ese cambio solamente es producido por el Espíritu Santo. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. Por eso es imposible, nosotros lo decimos, solo Dios conoce el corazón del hombre, ¿cierto? Entonces hablemos un poco de esta parte. Tiene muchos elementos nuevos que son, nosotros podemos eh, cambiar nuestro corazón y tallar la letra de Dios en nuestro corazón para que eso sea la guía de nuestro comportamiento toda la vida. Pero eso no lo podemos hacer nosotros solos. Tenemos que hacerlos guiados y acompañados constantemente por el Espíritu de Dios, ¿cierto? Que es la única posibilidad que nosotros tenemos de tener esa transformación. Ese es un elemento nuevo que le dice Pablo a todo el pueblo romano, tanto gentiles como judíos, ¿cierto? Bueno, hay preguntas en esa partecita. Bueno, perfecto. Entonces vamos a seguir. No, muy bonito. Sí, muy Muy bonito. bonito. Listo. Ya cuando pasamos a capítulo 3 de Romanos, ahí hay un cambio, ¿cierto? No estamos hablando, fíjense, estamos hablando de cuál es en el capítulo 1 hablaba de cuál es como la consecuencia del pecado, o qué tipo de pecados estaba viendo Pablo en los que caía el pueblo romano. Después hablamos cuál es la perspectiva de Dios frente al pecado. Y después, cuál es el cambio que puede empezar a dar una persona frente al pecado, que es el cambio en el corazón. No es un cambio solamente para aparentar frente a las personas, sino que es un cambio para nosotros tener la conciencia de que debemos ser rectos y justos con los demás por amor a Dios, ¿cierto? Ese cambio en el corazón. Y ese cambio no lo damos nosotros, sino que lo damos en el Espíritu. Y con eso dice, Dios permanece fiel. ¿A quiénes? Entonces dice. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? Sabiendo, está hablando de que si eres judío, eso no te hace salvo, ¿cierto? Pero es importante ser judío, o sea, conocer la palabra de Dios. A eso se refiere, o sea, en eso podemos diferenciarnos hoy de una persona judía o una persona gentil. Una persona gentil probablemente por temas culturales o por cualquier otro tema no ha podido acercarse de una manera, digamos, tranquila, consciente y confiada a la palabra de Dios. Y un judío sí, que seríamos en este caso nosotros, que podemos tener la guía de personas que nos aman, como Oscar y como el líder William, como tantas otras personas, y que nos van guiando en el conocimiento de la palabra. Eso nos hace a lo que podemos asimilar acá a un judío, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Aún cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz, o sea, verídico, como dicen las escrituras acerca de él. Aquí debo hacer una referencia al Antiguo Testamento, ¿cierto? Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito, porque muestra a los otros lo justo que es Dios. No es injusto entonces que Dios nos castigue. Yo voy a leer esta parte porque puede ser un poquito confusa, pero de que les quiero como explicar un poquito lo que nosotros logramos entender. Dice, sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito, porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Cuando nosotros hablamos desde un punto de vista humano, y lo pueden decir, nosotros parece que estuviéramos leyendo esto escrito hace una semana, ¿cierto? Cuando una persona dice, no, pero es que cuando alguien peca, se reconoce más a Dios porque Dios lo puede castigar y lo puede perdonar. Y eso no es cierto, ¿cierto? Lo importante y lo que Dios nos manda a hacer es que no pequemos contra la ley, porque eso nos va a traer unas consecuencias, ¿cierto? Así sea castigo, y que porque esa persona vea un castigo, el otro crea en Dios, no es conveniente en ningún caso que una persona diga,
el pecado se justifica para que otra persona crea por haber visto el castigo de Dios, ¿cierto? Esto no es más que un punto de vista humano, de ninguna manera. Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Sin embargo, alguien podría seguir argumentando, ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? Algunos incluso nos difaman a los judíos, asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Bueno, ese es el tema de Dios permanece fiel. Aquí voy a hacer entonces la pausa para que podamos hablar todos acerca del tema. Me parece, cuando yo me acerqué hace algún tiempo al libro de los Romanos, me pareció muy difícil de digerir, ¿cierto? Eh, en esta semana que he venido pues como masticando y meditando en la palabra, pues, y con la ayuda de Oscar, Gabriel y Julio, que nos reunimos para preparar el tema, se van como desmenuzando un poquito mejor. Esta parte, que es una de las más confusas en la forma como son escritas, habla acerca de unas creencias que son 100% humanas, ¿cierto? En que nosotros cuando pecamos eh, hacemos, hacemos como más evidente la ley de Dios. Y realmente eso no es lo que busca la ley de Dios. La ley de Dios lo que busca es que nosotros vivamos mejor y que nosotros, eh, digamos que mm, tengamos una guía de cómo santificar nuestra vida, ¿cierto? Pero no a través del pecado, sino a través de la santidad. Bueno, aquí, ¿qué pudieron haber entendido? Si alguien tiene todavía algún tema ahí que le cause, digamos, como algún tipo de confusión, me gustaría escuchar. Aquí hay una conclusión muy clara y es que el pecado tiene que estar lejos de nosotros, porque el pecado no va a justificar ni va a glorificar a Dios para nada. Porque la ley lo que decía eso, entonces el que peca va a ser perdonado y entonces va a haber la misericordia de Dios. Eso no es cierto. Dios no va a cambiar por eso. Dios siempre nos va a amar y la misericordia de Dios es para todos, para, para los buenos, para los malos, y el sol sale para todos cada día. Lo que pasa es que cuando nosotros pecamos morimos a la presencia de Dios. Dios no nos deja de amar. Gracias a Dios yo les dije, mira lo que dice en este versículo, Dios odia el pecado, mas no el pecador. No vamos nosotros a que porque Dios nos perdonó vamos a mostrar la gloria de Dios. Por lo tanto podemos seguir siendo pecadores. O sea que porque somos llamados hijos de Dios entonces no podemos seguir haciendo lo que nosotros queremos hacer. Es en otras palabras eso. Y Más eso no no porque... glorifica a Dios en ningún sentido. Exacto, y lo que tú decías ahora, o sea, Dios abandona, quiere decir es que no escucha, no quiere decir que no nos ame, sino que no nos va a escuchar cuando estamos en el pecado. En ninguna El pecado manera nos separa de Dios, eso sí nos es muy separa de importante. Dios, nos abandona de Dios, ¿sí me entendés? Dios no es el que comete pecado, Dios está ahí bendiciéndonos. Nosotros cometemos un pecado y Dios no nos escucha, mejor dicho, se pierde la sintonía. Correcto. Fabio. Yo siempre me voy a mantener como en la misma, ¿cierto? Sacar el provecho de cada una de estas reuniones y pegarme el jaloncito de orejas, que no me lo pego yo, es el Espíritu Santo que le pega a uno el jaloncito, ¿sí? Esa es la importancia de estarnos reuniendo y todo eso, porque en ese momento me pongo a pensar y mi actuar entre la familia, en mi empresa, con mis compañeros y todo lo otro. Yo siempre he hablado, así como hablo de las pequeñas cosas que son milagros de los cuales uno debe dar testimonio, no esperar cosas inmensamente grandes para testificar de la misericordia de Dios. También he hablado muchas veces de la sutileza del pecado, ¿cierto? O sea, las cositas más mínimas. Pero son cosas que se le van volviendo a uno paisaje y uno no le para bolas a eso, como se dice. Entonces, el estar murmurando, el estar criticando, ¿cierto? O sea, una gran enseñanza el día de hoy y buscar lo que decía alguno de ustedes ahorita, o sea, depende de mí. Yo escucho y yo tomo la decisión de querer cambiar y
y obedecer a Dios. De esta última parte de la que estamos hablando, entonces estaba por acá mirando en Mateo capítulo 5, del versículo 38, titula El amor hacia los enemigos, ¿cierto? Y está pues todo lo que dice que oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente y todo lo demás. Pero lo que quería resaltar es el último versículo, el versículo 48, que dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, que lo que está comentando Eduard acerca de que entre más pequemos, más vamos a ver la gloria de Dios, está totalmente errada esa parte, porque lo que buscamos es la obediencia. Y entonces busqué este versículo que me llama la atención, o sea, Dios quiere que nosotros seamos perfectos, así como Él lo es. Para ser perfectos tenemos que buscar, ¿cierto? No pecar. Así es. Y esa santidad que nosotros debemos buscar, no porque nos va a hacer salvos, sino esa santidad nos permite estar en comunión con Dios a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Como el pecado nos separa, la santidad nos une, exactamente así es. Entonces, nosotros debemos mantenernos buscando una santidad, digamos, constantemente durante el día para poder experimentar la presencia de Dios permanentemente en todo lo que hacemos, ¿cierto? No es porque nos haga salvo, sino porque es la manera en que Dios quiere que vivamos nuestra vida, junto a Él todo el tiempo. Y eso se consigue a través de la santidad que está en la ley. Pero vamos a ser salvos es por creer en Él, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. ¿Listo? Así es la obra del Espíritu Santo. También es lo Correcto. que me parece muy bien. Siguiente tema dice, todos somos pecadores, ¿cierto? Ya estamos hablando de esto. Entonces dice, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, seamos judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, nuevamente hace alusión aquí, hay una cosa, para hacer un paréntesis pequeñito, hay una cosa muy interesante de Pablo, y es que él trae a contexto el Antiguo Testamento, porque era una persona muy versada en el Antiguo Testamento, y lo trae a la cotidianidad de lo que están viviendo en el momento actual, que este mundo que le tocó a, a Pablo hace 2000 años es extremadamente parecido a lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, eso Total. también nos ayuda a nosotros a traer esa ley de Moisés de 5000 o más años atrás a un mundo actual, ¿cierto? Entonces, él dice lo siguiente: no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Está hablando del corazón, de la naturaleza del corazón del hombre, ¿cierto? Este comportamiento es lo que nosotros debemos luchar por transformar. Excelente. Y dice en el versículo 19, obviamente, la ley se Perdón, aplica. Eduardo, excelente, Perdón. excelente, porque mira lo que vos estás diciendo. Si esto le decía él a los judíos, hoy en día el Señor nos puede decir esto a los mismos cristianos, porque los cristianos nos creemos mejores que los demás, y eso no es cierto. Nosotros nos creemos más justos que los que no conocen al Señor, y eso no es cierto. Nosotros no estamos llamados a eso. Eso de hecho nos ¿Cierto? hace responsables frente a Dios. Claro, nos hace responsables de compartir del Señor, no de juzgarlos, porque eso mismo que le estaba pasando a los judíos es lo que está pasando hoy en día. Nosotros lo que tenemos que hacer es que con nuestros corazones transformar y llevar el amor de Cristo a los demás, ¿sí? Y nos creemos muy buenos. Justamente eso es lo que dice el versículo 19. Sí, Obviamente, la ley sí. se aplica a quienes fue entregada. Léase Julio, Fabio, Oscar, Edward, Gabriel, etc. Porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos.
Correcto. Recordemos quién, entonces uno cómo logra ser justo delante de Dios, solamente por medio de Jesús. ¿Listo? Bueno, aquí hay preguntas en esta partecita. Como dice Fabio, ¿no? Jaloncito de orejas. Suavecito. Pues compañero, yo no es como tanto una pregunta, sino que con lo que ustedes están compartiendo me sacó una conclusión muy grande porque, o sea, que o sea, el pecado tiene un propósito muy grande para el hombre. O sea, el pecado es malo, sí, pero es necesario para el hombre, porque si nosotros cometemos un pecado y lo corregimos, estamos a un paso más de la santidad. O sea que el pecado, si el hombre es consciente y aprende de su pecado o el error del pecado, lo está llevando más cerca a Dios. Eso es la conclusión que he sacado. Corregiría solamente, Jonathan, no el pecado, sino la ley. La Eso ley sí. necesaria, ¿cierto? O sea, sí, o sea, sí, Para hacerlo como uno pecar consciente de pecado. Sí. eso, o sea, el pecado te crea la conciencia también de que estás haciendo algo malo. O sea, la ley te muestra que está haciendo algo malo y el pecado es necesario para el hombre para poder, obviamente, hacerle caer en cuenta de lo que está haciendo mal. ¿Sí? Yo pensaría que el pecado no es necesario. Suena muy fundamentado, pero no creo que sea así. Pero muy bueno que compartamos esto, Jonathan. Porque el pecado es de nuestra naturaleza. Digamos que no es necesario, pero es nuestra naturaleza. La humanidad y la carnalidad, a todos nos gustan las mujeres buenas, pues. Está en nuestra naturaleza. ¿Sí o no entendés? Pero lo que nosotros tenemos que ser conscientes es que nuestra santidad está más allá de la naturaleza nuestra. Sí me hago entender. No es que el pecado sea necesario, sino que nosotros somos pecadores. Realmente nacimos pecadores. Pero Dios nos ha salvado. Dios nos ha salvado de esos pecadores y nos ha dado una nueva visión. La visión de una vida eterna. O sea, la visión del... Y una persona que haga la maldad y no tenga conciencia, no va a saber qué es maldad. ¿Sí me hago entender? Una persona que hace lo malo cree que es correcto. Solamente el Espíritu, solamente su conciencia y alguien que le hable del Espíritu Santo le revelará que está lejos de Dios. Pero entonces yo lo voltearía de la siguiente manera. El pecado no es necesario. No nos acerca, el pecado no nos muestra la misericordia de Dios. El que nos muestra la misericordia de Dios es el Espíritu de Jesús en nosotros. Porque si no estaríamos en el pecado, sería igual. Entonces, si no hay una conciencia de lo bueno, si no hay una conciencia de Dios, todo el mundo estaría en igual de condiciones. Pero solamente vino Jesús y el Espíritu Santo a decir, esto no te conviene y esto te aleja. Esto no te conviene y esto lo tienes que dejar. Entonces el Espíritu Santo vino a cambiar el mundo. Jesús vino a través de su Espíritu a mostrarnos eso. Pero me parece importante tu razonamiento, es decir, ¿cómo lo malo puede ser bueno? No sé. Pero lo único que sé es que sí hubo necesidad de que Jesús muriera para enviarnos su Espíritu, porque el Espíritu Santo vino a convencernos de pecado, de juicio y de Por ahí creo justicia. que es el tema, Oscar. O sea, de pronto lo que Jonathan está tratando de De expresar concluir, sí, está es bien. que el pecado en su corazón, o sea, cuando comete un pecado, en su corazón se produce un cambio, o se produce una conciencia. Realmente no es el pecado, sino el espíritu de Dios. Correcto. ¿Cierto? Sí, Es El el que que nos vino a... de pronto no me expliqué No, eso bien. estuvo súper bien, estuvo muy pero bien. muy Dale, bien, muy pero bien. dale. Qué pena que te Pero interrumpí. pienso que es el Espíritu Santo porque siempre el que nos redarguye ni Dios ni Jesús. Digamos que cada uno tiene un rol para nuestra vida. Pero el Espíritu Santo es que vive en nosotros, es el que nos da codo. ¡Ey! ¿Cómo respondes así? ¿Cierto? Entonces, no fue el pecado que te hizo consciente, sino el Espíritu Santo que te dijo, eso estuvo mal hecho. Y te queda un sinsabor. Eso es el Espíritu Santo. Y es
esa es la antena que nosotros tenemos que pulir, como ser más conscientes Sí, de la forma en que nos habla a nosotros el Espíritu Santo para ir enderezando el camino, ¿cierto? sí. Yo quiero Y el completar con comportamiento. Juan, vámonos a Juan 16, Sí. a Juan 16. En el versículo, en el versículo, mm, en el versículo, empecemos desde el versículo 5. Dice, pero ahora voy al que me envió, dice Jesús. O sea, Jesús ya después de resucitado, él dice que él va a ir donde el que le envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya porque si no me fuera, el Consolador, en este caso es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque cuanto no creen en mí, o sea, el no creer en Jesucristo es pecado. Dice también de justicia, porque cuando voy al Padre y no me veréis más, porque Jesús va a ser justificado. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ahora tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces el Espíritu Santo, digamos que en la ley tenía también esa connotación que tú estás diciendo, y tú que eres tránsito, pues eres agente de tránsito, tienes algo muy especial. Es porque la ley se hizo, era para prevenir que las personas sufrieran. Si uno como transeúnte incumple una ley de tránsito, usted está expuesto. ¿Sí o no es así? Si usted cumple las leyes de tránsito, usted está protegido. Y la ley anterior trataba de protegerte para que no te fueras del camino. Pero tú tenías que tener una relación con Dios. Ahora, lo que nos dice el Espíritu Santo es que Él viene a convencernos del amor de Dios y de la justicia. No quiere decir que te vayas a ir por el tráfico como no es. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, Sí. o sea, yo puedo ser un creyente y pero el Espíritu Santo me va a decir, lo que usted está haciendo, se está tirando esa doble línea, eso no es correcto. Y de ahí yo no te puedo proteger, porque si la ley está para protegerte a ti, pero el Espíritu Santo te viene a mostrar qué es eso. Yo creo que ese puede ser un paralelo. Sí, con la ley y con el propósito de la ley sobre todo. Claro, Dios quiere protegernos y Dios ama a su pueblo desde el principio. Dios ama todo. Ok. Correcto. Bueno, la última partecita de Romanos 3 dice, como estamos hablando de todo el tema del pecado, bueno, ¿cierto? Pero ¿cómo nos libramos de todo eso, ¿cierto? Entonces, la última parte es donde nos da como la esperanza, ¿cierto? Que dice, Cristo sufrió nuestro castigo. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés, nuevamente está hablando de lo que conoce que es la ley, y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Es decir, cómo nos podemos mostrar frente a Dios sin estar pegados en que tenemos que cumplir la ley porque eso es lo que nos va a salvar, ¿cierto? Entonces el 22 dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Fíjense esto que dice en el 23. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. En nuestra humanidad no somos capaces de cumplir la ley. Es tan exigente, y eso lo hablamos con Oscar, que nuestra humanidad es imposible. Solamente lo podemos hacer a través de Jesús. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús.
quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado, por todo el pecado, ¿cierto? En personas, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo nos incluía en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Está hablando de hoy, de julio de 2021. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial. Y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia de la ley. Es decir, no se basa en nuestros actos. Está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obediencia de la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí, hay solo un Dios y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Esa es la parte más bonita de todo, ¿cierto? Solamente cumplimos la ley cuando tenemos fe. No es por nuestras propias fuerzas. Y ese es, digamos, como el resumen, ¿cierto? El resumen de todo. Esto, pues, la sesión de hoy la estamos grabando para que lo puedan pasar y repasar para que pueda quedar un poquito como más claro todos los conceptos. Bueno, en esa última parte me parece muy bonito cuando Pablo le dice al pueblo de Roma que, que es el amor y la fe en Jesús lo que realmente va a salvarlo, ¿cierto? Que es la única manera de hacerlo. Y que no es en sus fuerzas que se puede cumplir la ley, sino que es solamente en la fe en Jesús en que nosotros podemos fortalecernos para tratar de cumplirla, pero que de todas maneras no lo vamos a lograr hacer. De todas maneras necesitamos a Jesús para que nos justifique delante de Dios. Los quiero escuchar aquí ya en la parte final para que podamos orar. En este último versículo que compartías, o sea, que no es el cumplir la ley lo que nos va a hacer libres o lo que nos va a hacer salvos, sino la fe, ¿cierto? A mí alguien un día me dijo una frase que me quedó sonando, y es que no se trata solo de creer en Dios, sino creerle a Dios. Entonces, cuando yo tengo fe, eso me lleva a que yo cumpla con la ley. Correcto. Bueno, Gabriel, ¿qué piensa? Pues que está ahí tan meditabundo, hombre. Como que reuniendo ya todo lo hablado en esta noche, yo saco como conclusión de que antes había una ley y esa ley, digamos, era secas. Nosotros pensábamos, o se pensaba que con cumplir esa ley ya pues era suficiente. Muchos hasta pensaban que con solo conocerla era suficiente. Y no, Pablo viene a decir, no, pues, que no basta conocerla, sino ser obediente, ¿cierto? O sea, nada me gano yo con conocerla y cometer el pecado, pues, de lo que la misma ley dice. Pero llega Jesús y cambia las reglas. Ya, como decía, ya hablamos de salvación y para poder ganar esa salvación, ya no es solamente cumpliendo esa ley, sino ya es por fe de Jesús, creer en Jesús, ¿cierto? Aceptarlo en nuestro corazón. Entonces yo digo que, por ejemplo, un tipo
actualmente, un tipo que sea, por ejemplo, tomador de trago, él era feliz cada 8 días con sus amigos y iba, era algo natural, era su vida, era su mundo pagano, ¿cierto? Su mundo, y era acá. Empieza a conocer a Dios y ya recibe a Jesucristo en su corazón. ¿Qué pasa? Al recibir a Jesucristo llega el Espíritu Santo. ¿Y qué hace ese Espíritu Santo? Empieza a mostrarle que ese modo de vida, que esa bebedera cada 8 días no es buena. Y él empieza a sentirse incómodo. Él empieza a sentir, empieza a tener cierta conciencia espiritual, Correcto. ¿cierto? Y a orar ahí la fe, a medida que va creyendo más en lo que está conociendo en Jesucristo, ya eso no le va gustando. Y eso lo va dejando, ¿cierto? Y de pronto eso es poco a poco. Eso no es... Eso es una pelea interesante. Muchos es radical que lo dejan de una, por fe, ¿cierto? Pero otros es poco a poco, ¿cierto? Eso va taladrando y hasta que ya uno, cuando ya es cristiano, ya dice, no, un trago, ya uno sabe que eso, no, ¿para qué? ¿Cierto? Ya no le saca gracia, ya uno no lo ve como con mis amigos para estar, no, ya a uno no le hace falta. ¿Por qué? Porque ya tiene el Espíritu Santo. Entonces yo veo A mí eso es muy cierto, Gabriel. Y de hecho, yo siempre que hablo o que escucho sobre ese tema del cambio en el corazón, yo recuerdo mucho una anécdota que nos contaba Oscar, que una persona pues, que escuchó, pues él lo llevó, digamos, como a este conocimiento pues, de Jesús y demás. Él le decía que él se le había tirado la vida. Pues que cuando usted me muestra a Jesús se me tiró la vida porque yo ya no disfruto de lo que yo siempre disfrutaba, ¿cierto? Entonces es muy complejo ese tema y a mí me parece que como hombres, aquí que solo estamos hombres, me parece que es la parte con la que más batallamos, porque digamos que en nuestra cultura antioqueña, colombiana, hay una cantidad de costumbres y de, y de temas relacionados con el trago, con la forma como se refiere de pronto a las mujeres, como la forma como uno trata a la esposa, trata a los hijos, o sea, ese tema un poco del machismo y de los temas culturales nos llevan a hacer una cantidad de comportamientos que son transgresores, digamos, como del amor que nosotros debemos profesar, ¿cierto? Y cuando nosotros somos conscientes, o sea, cuando nosotros conocemos a Jesús y aceptamos a Jesús en nuestro corazón y se siembra esa semilla que es el Espíritu Santo y nos empezamos a ser conscientes de todo ese cambio que necesitamos hacer, empieza la batalla. O sea, realmente esa es la batalla del hombre cristiano, ¿cierto? Y es tantos años haciendo cosas que son pecado, ¿cómo lo cambio, cierto? O sea, en nuestra humanidad eso es muy difícil. Posible. Oscar le estaba contando que nos compartías una anécdota hace años acerca de alguien que te decía, vea, usted me muestra a Jesús, se me dañó la vida. Ya no disfruto de los traguitos, ya no disfruto de no sé qué. Eso siempre me ha causado como mucha gracia. Sí. Contanos un poco de esto y ese cambio que nosotros tenemos que Lo que pasa es es total lo que tú estabas diciendo. Es mucho más fácil ignorar la fe. Vea, y lo vemos en el último versículo que estamos estudiando, en el versículo 31, ¿cierto? O sea, la gente no quiere cambiar, pero cuando llega el Espíritu Santo te va a moldear. No te va a cambiar, Él te va a moldear con brazos de amor. El paso a paso, cada uno de nosotros tiene un proceso diferente y tiene una batalla que resolver. Usted verá cuando la enfrenta. Si la enfrenta ya y te haces cada vez con un carácter más fuerte, o si vas aplazando las cosas y acumulas un montón de problemas y cosas que al final tú dices, ¿sabes qué? Te entrego todo, porque todos necesitamos del Señor. Te entrego todo porque no soy capaz. Vamos a llegar a ese punto. O le decimos, Espíritu Santo, listo, venga, pues caminemos juntos. Y en el último versículo se refiere a eso. Dice así, entonces si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, la única forma de cumplir la ley es por la fe.
La fe está encima de la ley. Cuando yo creo en Jesús, realmente yo intuitivamente y sin ningún esfuerzo voy a empezar a cumplir la ley. Amar al otro, no fornicar, no robar, no por miedo, porque es que la gente puede cumplir la ley por miedo. ¿Estamos de acuerdo? A un castigo, a salirse de la raya. Pero cuando nosotros nos comprometemos por amor a Dios y a entender lo que Dios nos ama, la ley se nos hace fácil. Es la única forma. Entonces, no es en el propio esfuerzo. Ahí se vuelve una relación mucho más agradable. Es decir, el Señor me va a librar de las deudas y el Señor me va a librar de las cosas malas. ¿Por qué? Porque yo creo en el Señor y el Señor es el que me va a transformar a mí. Entonces, eso es cuando la fe está por encima de la ley. Porque si yo quito la fe, entonces se me vuelve todo obligado y voy a cometer errores, obviamente. Y no hay un propósito en el cumplir esa ley. Y hay una convicción. Vamos al ejemplo del carro. Yo voy por una carretera y yo sé que si yo no cumplo las normas, me expongo. Y usted no cumple, usted no infringe ninguna norma. Es muy probable que usted llegue al sitio que es. Pero si usted la hace forzada, es muy posible que se equivoque porque no cree en la convicción de lo que fue hecho esa ley de tránsito. La ley está para protegerte a ti. Y si usted entiende eso, usted no se le va a hacer pesado esperar o parar en verde o parar en naranjado, ¿cierto? O sea, todas esas cosas van a ser más fáciles. Es por la fe. Asimismo es la vida de nosotros, igualito. O sea, si yo me fuera a alejar de un vicio, yo lo primero que tendría que hacer es acercarme al Señor, porque yo sé que yo no soy capaz. Es la única forma. Es ahí donde vamos a tener una verdadera transformación. Por eso, si yo quiero amar a alguien, yo no lo puedo amar a la fuerza. Yo tengo que pedirle al Señor que me enseñe a amarlo, ¿cierto? Y Dios me enseñará. Porque la ley de Dios dice... Sí. Del tránsito y de las normas de tránsito, a mí me parece que las cámaras tenían un propósito muy interesante y que de hecho era moldear el comportamiento de la gente al conducir, ¿cierto? O sea, cuando yo era consciente o cuando soy consciente de que por aquí hay una cámara, es como si yo tuviera una cámara todo el tiempo, ¿cierto? O sea, bueno, esta norma está por un propósito, ¿cierto? Que es cuidar mi vida. Pero cuando uno no tiene o sea, la cámara es como la ley, ¿cierto? Pero es que la gente no tiene perdona que te interrumpa, la gente no tiene ese propósito. La gente cree que ponen las cámaras para ganar dinero. La gente Correcto. Cree que ponen las cosas para estorbar. La gente cree y entonces se vuelve un juicio contra la ley. ¿Sí o no? Pero cuando vos estás convencido y si la institucionalidad de nuestro país enseñara por el propósito de la institución, nosotros deberíamos de cumplir las normas de una forma diferente. Porque, por ejemplo, nosotros pagamos los impuestos. ¿Los pagamos por qué? Por evitar el castigo. Por evitar el castigo. Y si nosotros pensamos que el impuesto es necesario porque de esa forma bendecimos a otros. Y la palabra de Dios dice eso, que cuando nosotros pagamos los impuestos es porque la gente del Estado tiene que vivir de un sueldo. Y cuando yo pago mis impuestos, yo le doy gracias a Dios porque los pago, porque estoy bendiciendo a otros. Entonces el Espíritu Santo nos va a mostrar la forma diferente de ver las cosas, porque si yo digo que que todos mis impuestos se los van a robar, pues hermano, el que se los roba es el problema es de él, el mío no es, porque yo estoy haciendo y lo hago con alegría, con dificultad. Con dificultad pues también, ¿sí me entiende? Entonces mira que el Espíritu... Por ejemplo, con el tema de los impuestos, yo recuerdo que yo estudié en la Universidad de Antioquia muy barato, porque alguien pagó impuestos. Perfecto. Y ese es mi sentimiento siempre, que yo voy a pagar impuestos. Y digo, yo espero que esto le sirva a alguien para estudiar barato. Claro. O gratis, pues. Claro. Yo fui a Estados Unidos y me cobraron por todo, me cobraron unos taxes, los impuestos.
Hermano, por la plata de B, yo con agrado pago eso porque es un beneficio. Bueno, pero entonces, ¿sabe qué? Es el pensamiento y es el Espíritu Santo el que nos va a poner las cosas para que podamos coger la fe sobre la ley. No pongamos la ley en la fe porque nos va a machacar muy duro. Y es lo que dice el último versículo, vuelvo y lo leo, dice que es que lo tengo subrayado. Entonces, si hacemos énfasis sí hacemos énfasis en la fe. ¿Eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. ¿Cómo puedo ser yo feliz en mi matrimonio? Porque yo tengo fe en que Dios me ha dado una mujer espléndida y Dios quiere que yo tenga. Entonces yo voy a cuidar eso. No tengo que hacer esfuerzo. Es la fe la que nos puede dar eso. Y eso es lo que Jesús nos ha mostrado. Nos podemos quedar mucho tiempo hablando del tema, pero es muy lindo, man. Muy lindo lo que Dios Y nos ha seguiremos mostrado. la próxima semana con el 3 y el 4, perdón, 4 y 5. Creo que Julio nos va a compartir. Eh, y seguramente pues tenemos mucho que repasar esta semana. Yo les sugiero que vuelvan a leerse el capítulo, sí, puede ser desde el 1, para que lean como todo el contexto. Y les voy a compartir la grabación de esta noche para que podamos como masticarlo un poquitico y desmenuzarlo y que lo vayamos grabando en el corazón. Si no hay preguntas, 8:15, para que Oscar nos despida por favor en oración. Bueno, no, con mucho gusto. Seguramente que hay muchas preguntas, pero como yo no soy capaz de responderlas, es el Espíritu Santo el que nos va a hablar a cada uno. Y yo le doy gracias a Dios por sus vidas, porque la mesa estaba servida y vinimos y comimos de tu palabra. Y en un momento dado, Señor, entenderemos con más profundidad el propósito que tú tienes en nuestras vidas, porque yo creo en el poder de tu palabra. Creemos, Señor, que toda palabra fue hecha para enseñar, para redarguir y para instruir injusticia. Todo esto que tú nos has enseñado, Señor, que aparentemente es muy confuso. Nosotros creemos, Señor, en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, en el cual, Señor, es llamado tu Hijo y en el cual, Señor, nosotros tenemos redención de pecados y vida eterna. Gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es clara y contundente y entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y a cada uno de nosotros nos va a hablar de una forma especial, de una forma, Señor, en el cual tú nos abrirás nuestros ojos espirituales y nuestro entendimiento, Señor, será cada vez mucho más grande. Te alabamos y te bendecimos, te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Te pedimos, Señor, y te lo decimos, te necesitamos. Eres indispensable, indispensable en nuestras vidas. En las pequeñas cosas y en las grandes cosas, siempre estarás con nosotros. Permítenos, Señor, que nuestro corazón siempre te busque, porque tú siempre vas a estar ahí. Los que fallamos somos nosotros. Queremos ser unos hombres juiciosos, enteros, Señor, entregados a tu palabra. No por fuerza, pero sí por fe. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Dios los bendiga, señores. Dios bendiga sus casas, sus familias, sus empleos, sus vidas, su salud. Y que todo lo que toque sea prosperado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén.